Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, el miércoles no tuvimos clase porque, bueno, os mandé muchísimos deberes y os dije que no iba a colgar vídeos, que ya el viernes, con los deberes hechos, pues lo corregíamos y nos extendíamos un poquito más, ¿no? En el arte del Renacimiento. Antes de empezar a dar clase, tengo que aclarar una cosa. ¿Os acordáis que hay gente que tiene cateada la primera evaluación, que tiene cateada la segunda o incluso las dos? Bueno, pues ya sé lo que hacer para recuperar. No va a haber exámenes, así que aprovecharos, pero va a haber una serie de ejercicios que yo lo voy a colgar en el blog de sociales, concretamente en la página donde pone deberes durante la cuarentena, donde cuelgo los vídeos, vamos. Os voy a colgar los deberes de la primera evaluación, los deberes de la segunda evaluación, para que lo tengáis ahí, con los nombres de las personas que tienen que recuperar y demás, y tenéis de plazo para entregar esos ejercicios pues hasta el final de la evaluación, hasta junio, hasta la fecha de evaluación que me parece que es el 23 de junio. Quien me lo entregue, además de entregarlo correctamente, claro, pues nada, la tiene recuperada. Que no la entregáis o no lo entregáis correctamente, pues no lo tenéis recuperado, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, dicho eso, de todas maneras seguiré insistiendo en ello, ¿vale? Yo ya lo colgaré el lunes, estas actividades con las personas que tienen que recuperar. Vale, voy a retomar por donde íbamos, porque os acordáis que estábamos en el siglo XVI, os acordáis que en el siglo XVI os había presentado un mapa conceptual donde había muchos temas a tratar, acontecimientos históricos, ¿no? Y nosotros lo único que hemos tratado, y mucho es la manera de pensar, que se llama humanismo, y los humanistas o científicos del siglo XVI. Y yo os mando una actividad en que la voy a corregir, voy a empezar corrigiéndola, ¿vale? Que era esta. Vamos a ver. Me voy a meter en la página del blog. Efectivamente. Era esta que era, yo te presentaba una serie de retratos, ¿no? Lo más realista posible, de humanistas, de científicos, y después os presentaba frases que habían dicho y teníais que unirlas, ¿vale? Eso era. Bueno, que era el ejercicio 6, ¿vale? Os lo voy a poner aquí en el blog y lo vamos corrigiendo, y con esto habríamos terminado este tema del humanismo. Un segundo, por aquí. Aquí os presento a Tomás Moro, que era un humanista, alguien que escribía y que propagaba el humanismo en sus escritos. Un momentito. Aquí Luis Vives, otro humanista, Erasmo de Rotterdam, Copérnico, un científico, y Miguel Servet. Y estas eran las frases que teníais que asociar o a un científico o a un humanista, ¿no? Entonces, la primera, que te dice, el alma es una emanación de la divinidad y tenía como sede a la sangre. Gracias a la sangre, el alma podía estar diseminada por todo el cuerpo, pudiendo asumir así el hombre su condición humana. Si os fijáis, te indica que la sangre es un elemento importante en el hombre, que recorre el cuerpo humano. Por supuesto, ¿quién lo dijo? Miguel Servet, efectivamente, que es el científico que descubre la circulación sanguínea. La 2 dice, reírse de todo es propio de tontos, pero no reírse de nada lo es de estúpidos. La paz más ventajosa es mejor que la guerra más justa. Bueno, esta a lo mejor habéis tenido algún problema, pero era Erasmo de Rotterdam, que sabéis que estaba dispuesto a criticar todas las clases sociales. Por eso dice que no reírse o no criticar, pues es cosa de estúpido. Es bueno aceptar las críticas y mejorar, ¿no? Es el principio para mejorar. El siguiente dice, cuán grande riqueza es, aun entre los pobres, el ser hijo de un buen padre. No hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre
que sus palabras. Es decir, que está indicando pues que lo mejor que puede tener un hijo no son las grandes riquezas, es un buen padre que lo educa, es decir, está dando importancia a la educación. Efectivamente, Luis Vives, que sabéis que para él era un elemento fundamental la educación. Después tenemos aquí esto, que es más larguito, ¿no? Dice, dichosos los que saben reírse de sí mismos porque no terminarán nunca de divertirse. Dichosos los que saben escuchar y callar, aprenderán cosas nuevas. Dichosos los que son suficientemente inteligentes como para no tomarse en serio, serán apreciados por sus vecinos. Dichosos ustedes cuando sepan apreciar una sonrisa y olvidar un desaire, vuestro camino estará lleno de sol. Sobre todo esta frase resume un poquito cómo era Tomás Moro, que es el que indica esto, ¿no? Que indica pues que es más importante sonreír, perdonar ante un desaire, es decir, está potenciando la paz, que era su política, ¿no? Y el último, pues muy fácil, el último, no sé si lo veis, pero es muy sencillo. Dice, como sentado en un trono real, el Sol gobierna la familia de planetas que giran alrededor suyo. Es decir, están indicando que el centro del sistema solar, pues es el Sol, no la Tierra, como se creía Copérnico, ¿vale? Bueno, por aquí, ya está corregido, era muy sencillito. Era saber simplemente tener claro la ideología, lo que defiende cada científico o cada humanista e ir asociando, ¿no? Vale. Bueno, pues ya vamos a comenzar el nuevo tema, que es el tema 8, que te habla del Renacimiento. ¿Os acordáis que en el ABA conceptual nosotros hemos hablado de la ideología, que creo que ya la tenéis clara, que es el humanismo que valora al hombre, con los científicos que creen en ese humanismo, claro, y literatos. Y ahora vamos a hablar del arte, del estilo artístico. El estilo artístico del siglo XVI se llama Renacimiento, ¿vale? Bueno, yo en este tema, en el tema 8, he organizado un poquillo las preguntas, ¿vale? Lo he puesto con mayor orden. He puesto la teoría y las actividades a un lado, lo he ordenado un poquito mejor porque no estaba muy ordenado este tema, en el blog me refiero. ¿De acuerdo? Entonces yo os mando una actividad que tenías que buscar una serie de conceptos que aparecen en el arte, una serie de conceptos artísticos. Pero antes de meterme en esto, que es complicado, pues he puesto una actividad anterior, os lo voy a enseñar en el blog para no liarme. ¿Veis? Como lo he ordenado nuevo, he puesto aquí la teoría, aquí las actividades y he incorporado esta actividad que antes no estaba, pero que la voy a hacer yo, que es resumir un poquito las ideas básicas del Renacimiento. Y vosotros habéis hecho la actividad 2, que es buscar estos términos artísticos. ¿Yo qué voy a hacer hoy? La 1 y la 2 del tirón, ¿vale? Voy a empezar con la 1, que es esquematizar qué es Renacimiento, dónde nace el Renacimiento, cómo se valora al artista, qué características esenciales tiene el Renacimiento, ¿vale? Pero esa actividad que digo que he incorporado nueva, pues lo hago yo, ¿vale? Vosotros me escucháis y lo cogéis y ya está. Bueno, primero, ¿qué es el Renacimiento? ¿Qué significa esa palabra, ese término? Bueno, cuando hablamos de Renacimiento estamos hablando del movimiento artístico que se produce en el siglo XVI en toda Europa. Cuando digo movimiento artístico, ¿a qué me refiero? A estilo artístico, al estilo que se produce en los diferentes artes. ¿Qué arte? Arquitectura, escultura, pintura, literatura, música, todo eso son campos artísticos. El estilo que se produce en esos campos en el siglo XVI se llama Renacimiento. Otra cosa que yo me voy a dedicar a arquitectura, escultura y pintura. Yo a música y a literatura no entra en mi temario y no me voy a dedicar, ¿vale? Vale, entonces Renacimiento es el movimiento artístico que se produce en el siglo XVI. Dice, ¿dónde nace? Bueno, pues en el primer lugar que los artistas empiezan a hacer sus arquitecturas, sus esculturas, sus pinturas con este estilo, fue en Italia, efectivamente. Allí es donde nace este estilo, en Italia, y después poco a poco, con tiempo, se va extendiendo por todos los países europeos, ¿vale?
Fijaros si nace en Italia, que Italia incluso en el siglo XV ya se avanza y se introduce en el Renacimiento. Y mientras que toda Europa en el siglo XV todavía está en el gótico, Italia ya da un salto y el siglo XV está construyendo, esculpiendo, pintando en Renacimiento, ¿vale? Sin embargo, Europa, el resto de los países tardó más en entrar en este estilo, en el Renacimiento, y no entra hasta el siglo XVI. ¿De acuerdo? Entonces, para que quede claro, Italia, siglo XV, Renacimiento, siglo XVI, Renacimiento. Europa, siglo XV, todavía gótico, siglo XVI, Renacimiento, copiando el modelo italiano, ¿vale? Otras características, otra preguntita que viene, otra cuestión que viene en esa pregunta 1. Dice, ¿cómo se valora al artista? Bueno, hay que ver un poquito, pues, cómo se valoraba al artista, me da igual si arquitecto, escultor o pintor, en la Edad Media y cómo se valoraba ahora en el XVI. Bueno, en la Edad Media se veía como un simple artesano que podía controlar bien un pincel o podía controlar bien los materiales construyendo o podía controlar muy bien el cincel esculpiendo, pero era un simple artesano, una persona que controlaba bien los instrumentos. Se acabó. De repente en el Renacimiento se empieza a valorar mucho más a los artistas y a las obras de arte. ¿Por qué? Porque no se consideran solo artesanos, se consideran personas que lo primero que tienen es una gran inteligencia y unas ideas interesantes, que después la pasan al arte. Son portadores de ideas y después la pasan, como digo, con los instrumentos que manejan a escultura, a pintura o arquitectura, por ejemplo. Alguien que apoyaba mucho esto era Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, en sus obras, pues antes de pintar, de crear una obra, primero tiene que tener una idea clara, unos conceptos claros, enorme inteligencia, y después pasa eso a la pintura, ¿no? Es decir, que el artista se empieza a valorar muchísimo en el XVI, al artista y al mecenas. Cuando digo mecenas, que, pues mira, mecenas eran esas familias ricas económicamente, con gran aporte económico, muchos eran nobles o burgueses que se dedicaban al comercio, que se habían enriquecido y que con ese dinero encargaban a los artistas obras de arte. Al encargarle a esos artistas obras de arte y pagarles, estaban en realidad potenciando, protegiendo al artista y al arte, ¿vale? El ejemplo casi siempre que se pone de mecenas son los Medici en Florencia. Pero bueno, hay otros muchos. Los papas, los diferentes papas en Roma también son mecenas, porque potencian, protegen, encargan obras de arte, ¿vale? Dice, características del Renacimiento. Me estoy enrollando mucho hoy, bueno, pero no os preocupéis, que no es tan difícil. Las características del Renacimiento, que yo lo voy a resumir en 3 características, nada más, muy fácil. 1. Amor, admiración a la antigüedad clásica, al mundo de Grecia y Roma. Esto sonará a la ideología del humanismo. Pues el Renacimiento es igual que el humanismo, va a admirar muchísimo Grecia y Roma. Y piensa que el mundo griego romano aporta muchos elementos que pueden rescatarlo, utilizarlo otra vez. Por ejemplo, los órdenes de las columnas, ¿os acordáis? El dórico, jónico, corintio, que eso era de Grecia y Roma, pues se vuelva a rescatar. El tipo de bóveda, de cubrimiento, se vuelva a rescatar. Muchas ideas que eran de Grecia y de Roma, como la proporción, la serenidad, el equilibrio, este tipo de ideas que eran de Grecia y Roma, en la Edad Media se habían olvidado, se vuelve a rescatar de nuevo, ¿vale? Es decir, que una de las características del Renacimiento es admirar y rescatar las ideas de Grecia y Roma. Por ejemplo, ¿quién no ha visto en Grecia esculturas desnudas, verdad? El desnudo, la anatomía, que en la Edad Media, con la religión, esto se había olvidado. Pues se vuelve a rescatar ese desnudo. Bueno, estamos diciendo que, y se vuelve a rescatar, por supuesto, la figura del hombre como tema. Y aparece la figura del hombre y, por supuesto, también se le da mucha importancia a la naturaleza, al paisaje,
así muchas obras pictóricas, pues se capta la naturaleza, el paisaje. Evidentemente hay muchas ideas rescatadas de Grecia y Roma, pero también hay ideas o técnicas nuevas que aparecen ahora en el siglo XVI. Estoy pensando en la perspectiva aérea, es un invento la perspectiva lineal, perdón, es un invento del siglo XVI. Pero bueno, no voy a hablar de términos raros. Bueno, esto serían las características del Renacimiento. Rescatar la antigüedad clásica, recobrar otra vez la antigüedad clásica, darle importancia al paisaje, a la naturaleza y en algunas ocasiones novedades, avances técnicos, ¿vale? Bien. Bueno, pues ahora ya sí voy. Un segundito. Sí voy a ir a explicar los conceptos que vosotros tuvisteis que buscar en el ejercicio 2, que era mecenas, perspectiva lineal, proporción, serenidad, estiachato, potencia, terribilidad, escorzo y esfumato. ¡Qué barbaridad!, ¿no? ¿Cuánto? No nos va a dar tiempo, me parece, a comentarlos todos en condiciones, porque yo lo comento, os pongo imágenes de ejemplo, etc. Bueno, muchas de estas características, términos, no son nuevos. Son rescatados de Grecia y Roma. Otros son nuevos. Algunos se aplican solo en arquitectura, o solo en escultura, o solo... Entonces, yo os digo el término, os digo si es novedoso o no, y en qué campo se indica, indico la definición y ejemplo. Os pongo ejemplo para que vosotros lo veáis, ¿vale? El primer concepto que viene es mecena. Bueno, es que esto lo he explicado ya, ¿verdad? Que he dicho que eran esas familias ricas, poderosas, que parte de su fortuna la utilizaban en proteger, potenciar a los artistas y a sus obras de arte. ¿Cómo? Pues encargándole obras y pagándoselas, ¿de acuerdo? Y hemos puesto el ejemplo de la familia Medici en Florencia. Después tenéis otro concepto que pone perspectiva lineal. Bueno, ese concepto es nuevo en el XVI, en el Renacimiento. Se descubre en el Renacimiento, antes no se conocía, ¿vale? Esa perspectiva lineal se puede aplicar fundamentalmente, se ve muy bien, en pintura, ¿vale? ¿En qué consiste la perspectiva lineal? Bueno, yo os lo explico tomando una imagen, ¿de acuerdo? Consiste en, con esa técnica de la perspectiva lineal, consigues en una superficie plano, que es una pintura, crear profundidad. Lo mismo en dibujo lo habéis hecho alguna vez, porque es una técnica que se sigue utilizando hasta hoy día. Entonces, el pintor, ¿qué hace? Va trazando una serie de líneas que se unen en un punto central, el punto de fuga. A partir de ahí sitúa las imágenes, las figuras, si están más alejadas, más pequeñas. Si están más cerca del espectador, más grandes. En eso consiste la perspectiva lineal. Pero voy a poner un ejemplo para que lo veáis. Un momento, voy a poner dos ejemplos, ¿vale? Mira, voy a poner un cuadro de Leonardo da Vinci, que es La Cena, no importa, que él aplicó muy bien la perspectiva lineal. ¿Qué hace para captar la profundidad en este cuadro? Lo voy a poner un poquito más grande para que lo veáis, ¿vale? Hay una serie de personajes aquí, religiosos, sacados de la Biblia, Cristo está en el centro, es un espacio, y para crear profundidad, ¿qué hace? Bueno, seguramente a carboncillo, porque después no vemos esta técnica, uniría líneas que se unirían en este punto central que se llama punto de fuga, y a partir de ahí sitúa la figura. O, por ejemplo, otro ejemplo de perspectiva lineal. Aquí, mirad, ¿qué ha hecho este pintor? En este caso es Il Perugino, pero bueno, no importa el nombre, lo importante es que entendáis el concepto. Une todas las líneas en un punto, el punto de fuga, y a partir de ahí sitúa las figuras, que están más lejos, más pequeñitas, que están más cerca, más grandes. En eso consiste la perspectiva lineal. Vosotros diréis, pues eso lo he hecho yo en dibujo. Sí, pero es la primera vez que se descubre en el Renacimiento y se aplica sobre todo en pintura, ¿vale? Y es novedoso. Otra técnica, otro término que aparece aquí. Dice el término de proporción.
Bueno, eso es muy fácil. ¿Qué significa algo proporcionado? Pues algo que está equilibrado, medido cada parte y que en conjunto resulta equilibrado, simétrico. Esto no era nuevo, esto ya se había hecho en Grecia y en Roma. Lo que hace el Renacimiento es rescatarlo. ¿Dónde vemos esa proporción? Pues tú la puedes ver en arquitectura, en escultura o en pintura, ¿de acuerdo? En cualquier arte. Os voy a poner un ejemplo para que vosotros lo entendáis y no tengáis problemas. Pues si no lo veis, os voy a poner un ejemplo de dos esculturas, ¿vale? Las dos, ninguna es del Renacimiento, pero para que veáis cuál está proporcionada y cuál está para vosotros desproporcionada. Voy para acá. Es decir, proporción sería como sinónimo de equilibrio, simetría, ¿vale? Todo medido, cada elemento medido matemáticamente. Por ejemplo, aquí tenéis, fijaros que he cogido dos esculturas que no tienen nada que ver. Esta es clásica, griega, y esto es una escultura del siglo XX. ¿Cuál creéis vosotros de las esculturas que tienen cada parte medida, proporcionada, con armonía, con equilibrio? Esta, sin embargo, está desproporcionada, extremadamente alargada y delgada. ¿Veis? Proporción, desproporción. Pues en el Renacimiento siempre se busca proporción, equilibrio, simetría, ¿vale? Bueno, espero que con estos ejemplos lo entendáis, ¿verdad? Después te viene otro concepto, otro concepto que es serenidad. Bueno, este concepto no es nuevo. Esto es un concepto, otra vez, sacado ¿de qué? Pues de Grecia y de Roma, ¿vale? Y se puede ver esa serenidad, pues sobre todo en escultura y pintura. Y sobre todo esa serenidad se puede ver en el movimiento de las figuras, en el rostro. ¿Serenidad qué significa? Serenidad es como sinónimo de paz y tranquilidad, ¿vale? Y eso lo podéis ver en los rostros de las pinturas y esculturas del Renacimiento, por ejemplo. Un segundo, que os voy a buscar. Eso. Os voy a poner un rostro de una escultura, ¿vale? No importa ahora mismo nombres de esculturas ni de artistas, lo importante es que entendáis los conceptos. Cuando ves esto, vamos a ver si lo vemos bien y te fijas en el rostro. ¿Cómo es ese rostro? ¿Violento? ¿Muy expresivo o es sereno, ideal, refleja tranquilidad, paz? Seguro que es sereno, ¿verdad? Pues eso se buscaba en el Renacimiento también, la proporción, la simetría, la serenidad. Otro concepto, vamos a otro concepto. Sí, Schiacciato. Vosotros diréis, Dios mío, ¿esto qué es? El Schiacciato. Bueno, el Schiacciato, que por cierto es una palabra en italiano, es un término en italiano que significa aplastado. Deciros que es una técnica nueva que se inventó en Italia ahora, en el Renacimiento, lo inventó Donatello, que es un artista que vamos a dar. Se ve sobre todo en escultura, ¿vale? ¿Y qué significa? Pues Schiacciato significa cuando tú en una escultura aplastas los planos, algunas partes de la escultura, para que la luz resbale por esa zona y resulte brillante. Por ejemplo, os voy a poner algo para que lo veáis bien. Esto puede valer, esta escultura, ¿vale? Vamos a ver. Vale. Mirad qué bonita esta escultura, que es de Donatello, el que inventa el Schiacciato, que significa aplastado en italiano. Si os fijáis, él podría haber puesto más voluminoso los pectorales, el abdomen, y ¿qué ha hecho? ¿No? La ha aplastado, la ha aplanado un poco más para que la luz resbale por esta zona y parezca como más luminoso y llame más la atención al espectador. Bueno, pues eso es el Schiacciato, ¿vale? Vamos a otro término.
vamos a otro término, estamos avanzando. ¿Qué significa? Y lo voy a dejar aquí, porque ya os he metido mucha caña. ¿Qué significa potencia? Bueno, la potencia tampoco es nuevo, también se había hecho anteriormente en Grecia y Roma, ¿vale? Pero se practica mucho, sobre todo el auténtico genio en practicar esto es Miguel Ángel, que es del 16. ¿Y potencia qué significa? Potencia es cuando algo transmite peso, fuerza, energía, volumen. Por ejemplo, si yo os comparo, vosotros me diréis, un momento, y con ello voy a terminar. Comparamos, por ejemplo, esta figura, que es bellísima, que la hemos visto, ¿verdad? Pues es muy bella, muy proporcionada, tiene la serena, la técnica Alessia Chato, pero no da esa sensación de pesadez, ¿no? Ni de volumen, ni de energía. Ahora os voy a presentar una imagen, una escultura de Miguel Ángel. Y ya me diréis si no os transmite, aunque esto también es un poquito de sensibilidad, ¿no? Hay gente que capta corriendo la idea y otros pues cuesta más trabajillo, pero bueno. A ver qué me decís de esta obra. ¿No os transmite, por ejemplo, esta obra de Miguel Ángel, que es el Moisés, más fuerza, potencia, energía, volumen, ¿verdad, que la anterior? Pues muy bien. Entonces habéis entendido bien el concepto. Bueno, me falta conceptos, lo sé. Me faltan 3 nada más. Terribilità, scorzo y esfumato. Eso lo voy a explicar para el próximo día. ¿De acuerdo? ¿Y vosotros qué vais a hacer? Bueno, me voy a saltar en principio el ejercicio 3. ¿Vale? Y vais a hacer el ejercicio 4. El ejercicio 4 de este tema es un esquema, un cuadro que tenéis que rellenar mirando la teoría. Donde pone teoría renacimiento, pues mirando esa teoría tenéis que rellenar este cuadro. Yo que vosotros lo haría a lápiz, ¿no? Y vamos a ver el cuadro de qué va. Mira. El cuadro es del Renacimiento, te indica aquí 400, que es como llamaban los italianos al Renacimiento en el siglo XV. Campos artísticos, pues ya sabéis, arquitectura, escultura y pintura. Tenéis que rellenar los artistas, sus características y sus obras. Haced solo de este cuadro esta parte, el 480, ¿vale? Esos son los deberes para el próximo día. Bueno, y con esto pues desearos que paséis un buen finde, ¿vale?